Y esta es la parte 2. Vamos ahora con un poquito de del logaritmo. Tenemos la derivada de ¿qué? La derivada de coseno. En un momento. Tenemos la derivada de coseno del logaritmo natural. ¿Cuál numérica? De x. Perfecto. Ahora, aquí hay algo más. Aquí hay que aplicar lo mismo que he estado aplicando. Regla de la cadena. La mayoría de los ejercicios que le van a poner a la universidad son reglas de la cadena. ¿Ya? O sea, y también hay razón de cambio, es que no sé, pero esto sí, es mecánico. Se aplica lo mismo. Tendremos, esto va a ser u, y tendremos la derivada con respecto a u del coseno de u por la derivada de x por logaritmo natural de x. X. Muy bien, coseno, la derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno. Menos seno, de una vez, menos seno, ¿de qué? Del logaritmo natural De X. Muy bien. La derivada del logaritmo natural, ¿cuánto es? Si no me equivoco, ¿es 0 o 1? O estoy equivocada. No Sí, sé. la derivada del logaritmo natural es 1 Es 1. sobre x. Esta es Pero la por ahí derivada. está. Así es. Esta es la derivada del logaritmo natural, lo cual tiene su truquito, se puede incluso inferir. ¿Ya? ¿Cómo la podemos inferir? Si nosotros no aprendemos de forma ya significativa, por decir de cierta manera, el logaritmo natural no es nada más que cosa, que un logaritmo en base Euler de x. Esto es un logaritmo natural. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que poner logaritmo natural. Y la derivada la comparte. Ambas tienen la misma derivada. Sin embargo, aquí pasa algo. Ocurre algo interesante. ¿Y qué es? El logaritmo se la calcula de la siguiente manera. Digamos, tenemos un logaritmo de a de x, en base a de x. Esta expresión, la derivada, ¿cómo se calcula? La derivada se calcula como 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Y esa es la derivada del logaritmo. Sin embargo, ¿qué pasa o qué ocurre cuando cambiamos a por Euler? Logaritmo en base Euler de x, aquí es igual, sería 1 sobre x por el logaritmo natural de Euler. Recordando qué cosa, que el logaritmo de Euler es igual a qué cosa, al logaritmo natural, entonces podemos reescribir esta expresión como 1 sobre x logaritmo en base Euler de Euler. ¿Cuánto es esto? Esto es 1. Entonces nos queda que la expresión es igual a ¿qué? A 1 sobre x. ¿Listo? Y si el logaritmo está, creo que el profesor lo replicó, el logaritmo base 10. El logaritmo en base 10. X, ajá, X es igual a... No, x se queda sola. El a es lo que cambia. El logaritmo en base es la que en este caso, si queremos logaritmo en base 10 de x, la derivada, ¿cómo sería? Sería 1 sobre x por el logaritmo natural de 10. La base siempre va a estar multiplicada por el logaritmo natural. Esta parte aquí es esto de aquí. Es la base. Ok. Entonces sería el logaritmo natural de X es igual a 1 sobre X. Esa sería su derivada. Esa sería la derivada. Ok. Entonces, tenemos la expresión, esto multiplicamos por 1 sobre x, y ya lo podemos dejar ahí o lo podemos reescribir de la siguiente manera. Menos seno, ¿de qué? Del logaritmo natural de x, todo eso sobre x. Y ya está. Esa es la expresión. Lo pusiste o sea, un conjunto sobre X. Así es. Listo. Y eso sería toda la expresión del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo. Va a haber un ejercicio más. Aguanta. Dame 5, dame 5.
Muy bien. Borras. Vamos a ver, a tener la derivada de la, ¿qué cosa? De la raíz cuadrada del logaritmo, logaritmo ya lo mismo, tangente de x, Ahí sí me la dejaste, ese ahí el profesor no ha puesto. no ha puesto, No ha puesto logaritmo natural de x, natural de X. todo esto sobre 2 la x más 3. Está potente, está potente. Sí, no tengo ni idea de cómo voy a hacer. Me dice que ya lo tengas para empezar, pero que me pasé. Hay momentos en la vida que uno tiene que decir, me pasé, y ahorita me pasé. Creo que el profesor nos mandó un cuadrito, ¿Mm? un PDF. El profesor nos mandó un cuadrito de PDF, ¿Mm? que ahí está lo que se deriva. Vamos a ver, para no equivocarme, la derivada. La función, esta es la función de la derivada, ¿ya? No es nada más ni nada menos que qué cosa. Que creo que la tangente de x, que la derivada de la tangente de x es enorme. Creo que sí se me pasé un poquito de la raya. Sí, Bueno, porque, a ver, la derivada de tangente sería u, esa de comilla, por secante al cuadrado u. sí, esa es la derivada de la tangente. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos ahorita a hacer la... Vamos, que no perdemos nada. Con esta terminamos. Con esta terminamos la parte derivada. Haciendo este. Es un ejercicio extenso. Así que ve conmigo. Muy bien. Para la función de la derivada nos enseñaron fue cosa. La función de la derivada o la derivada aplican algo que se llama la regla del cociente o la regla de la derivada por división. ¿Y en qué se describe? Se describe de la siguiente manera. Si tenemos una función f con g y la derivamos, esto es lo mismo que decir a la derivada de la función f por g normal, más, menos, la derivada de g por f, todo esto sobre este g al cuadrado. Podemos ver qué cosa, que esta parte de aquí es f y esta parte de aquí abajo es G. g. Esa sería una fórmula, ¿verdad? Así es, esta es la fórmula, es decir, que para empezar, ¿qué tenemos que empezar? Tendremos que, ¿qué cosa? Derivar Derivar la F. expresión. Todo Muy F. bien, derivar todo esto. Así que ahorita comienza lo chido, por decir de cierta manera. Tendremos la derivada de x. Acá cambiar el color para que se haga más vistoso, porque si no se va a hacer muy, muy pesado. ¿La derivada de qué cosa? La derivada de la raíz de tangente de x por logaritmo Logaritmo natural. natural de x. Ella no topa nada de que la U ni la B, ¿verdad? Solamente GF. ¿Vale? Ahí no topa nada de la U Sí, ni la B. sí, también aplica. O sea, esto es para cambio de, es como un cambio de variable. Ahorita lo voy a usar. Míralo, ¿en qué coma? ¿En qué cosa? ¿Esto qué es? Esto es igual a U. Tendremos qué cosa? La derivada de U por la raíz de U. La derivada de la derivada de la función con respecto a U de raíz de U por la derivada de X. ¿De qué cosa? Por tangente de X. De X, logaritmo natural de X. Muy bien. La derivada de una raíz, ¿cuánto es? Se sale, o sea, sería elevado. U Ajá. elevado al cuadrado. U, esto. U menos, U sobre, no, elevado a menos, ese. Eso, muy bien. La raíz, recordemos que la raíz de una función es lo mismo que poner U elevado a la 1 y medio. Si lo restamos Ajá. por menos 1, tendremos ¿qué cosa? 1 y medio de U por menos 1 y medio. Lo que nos da la siguiente expresión. 1 sobre 2 raíz de U. Y esa es la derivada. Entonces, nuestra derivada de toda esta cosa fea sería 1 sobre 2 por la raíz de ¿qué? ¿Qué es U? Tangente Muy bien. de X, logaritmo de X.
tangente de x, logaritmo natural de x. Muy bien. Por la derivada de esta expresión. Recordemos, otra vez, regla de la cadena. ¿Qué tendremos aquí? La regla de la cadena, esta es una multiplicación. En multiplicación tendremos otra expresión. Si tenemos una función que se multiplica f por g, lo voy a poner aquí abajo. F por g, pero esto es una propiedad de la derivada. Ya, esto es lo mismo que decir, ¿qué cosa? La derivada de f, la derivada de f por g, más la derivada de g por f. ¿Listo? Eso cuando sería multiplicación. Es la multiplicación. Así es. Esta es la para multiplicación. Entonces, aplicamos nuevamente lo mismo. Esto sería f. ¿Y esto qué sería? ¿Qué? G. La derivada de f. ¿Cuánto es la derivada de f? La derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado de x. Nada más. Esto ya es algo que tienen que sabérselo. Es algo que les enseñan los profesores. O hay unas tablitas integrales. Sí, eso, No, eso ahí me lo pasó el profesor. tablitas de derivadas que tienen que sabérselas. Esto ya se lo puede intuir, pero no sé cómo lo hacen, la verdad. Ya me aprendí la tablita. La primera, la derivada de la tangente, ¿cómo sería? La derivada de la tangente es igual secante, no, ahí me equivoqué, secante al cuadrado de x por g. ¿Cuánto vale g? Logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Más, Más g, que la derivada la derivada del logaritmo natural de x, ¿cuánto es? es 1 sobre x. Muy bien, por, Tangente de x. muy bien. Y ya tenemos la primera derivada, la primera expresión derivada. Sería esta expresión de aquí, lo cual, si la adaptamos, por decir a cierta manera, o sea, si nos damos cuenta, todo esto está multiplicando por x. Muy bien, vamos a continuar. Esto, multiplicamos, esta parte de aquí la multiplicamos con esta, y obtendremos, mejor dicho, 1 sobre 2. ¿Listo? Por comprensión, tangente lo voy a quedar, tangente lo voy a poner como TG, ¿ya? Ya. Para hacerlo más cerca, porque si pongo tangente me va a demorar tanto. TG de x, ln Logaritmo de natural. x por secante al cuadrado de x. Bueno, esta expresión, veámoslo como la siguiente manera. Veámoslo como, aquí lo voy a poner a y b. ¿Ya? Tendremos a más bx. Si lo queremos dejarlo solo en una expresión, lo podemos colocar como factor común x, ax Más b. más b. Entonces, para ya no tener que hacer todo esto, lo podemos colocar de la siguiente manera. Lo podemos colocar como x por secante, secante al cuadrado de x por el logaritmo natural de x más tangente de x. ¿Todo eso sobre qué? Sobre x sería. Muy bien, sobre x. Y ahora, lo podemos dejar en una sola expresión. Esta expresión me la dejas anotada por ahí, que ya mismo me la tienes que decir, porque luego me olvido, ya que voy a borrar esto ya mismo. Sí, ¿verdad? No he copiado porque estoy prestando atención. 2 por x por la raíz de ¿qué? De tangente de x por logaritmo natural de x. Y arriba nos queda x secante al cuadrado más logaritmo natural de x más tangente TG de x. Listo. Esto, ¿hemos terminado? No, solamente esto es la derivada de f. No grite, oye. Ah, perdón. Muy bien, todo esto es la derivada de f. Para ya dejarlo expresado de una vez, vamos a multiplicarlo, vamos a dejarlo multiplicado por g. ¿Cuánto vale g? Aquí lo colocamos. Multiplicado toda esta expresión, ¿por cuánto? Por 2x más 3. Muy bien. No, pues sería hacia arriba, Miguel. ¿Mm?
Sí, Estás bueno, poniéndolo hacia abajo. no, no, es O sea, el 2, X. O Ah, sea, es cierto, el más 3, el más ajá. 3. Ah, verdad. A ver si estaba atento. Muy bien. X más 3. Ahí estaría. Ajá. Ahí abajo en el denominador, ¿por qué va 2X ahí? Ah, claro. Porque el X, por esto. Ah, ok. Va afuera. Ah, claro, se multiplica, solo lo que vamos a multiplicar nada más y nos quedamos con una sola expresión. Muy bien. Esta es la primera expresión. Voy a borrar. Ya luego, luego en el video lo vas viendo, me vas siguiendo ya. Es que no he Porque, copiado, pero bueno. sí, sí, ya, igual ya te subo este video. Ya. Muy bien. Voy a dejar este término de aquí porque lo voy a necesitar ya mismo. Ahí eso no tenía que borrar. Esta expresión es larga, es extensa, es muy extensa. Dice, aquí sí creo que exageró un poquito. Bueno, vamos a continuar. Tendremos ahora. Listo, esta es la primera expresión. Ahora, todo esto es un término, nos queda la derivada de g por f. G, ¿cuánto vale? Aquí lo derivamos. La derivada de g. Tendremos 2x más 3. Más 3. Muy bien. ¿Cuánto es la derivada de 2x más 3? Ahí sería. Sería la misma base, ¿verdad? ¿Mm? O sea, sí y no. Aquí hay un caso especial. Aquí podemos aplicar algo llamado leyes de los exponentes. ¿Qué son las leyes de los exponentes? Esto es algo que no les enseñan a los alumnos. Ya, o sea, Qué es triste. algo que lo tienen que intuir. Tendremos qué cosa. La ley de los exponentes nos narra que dice que A sobre B es exactamente igual a poner qué cosa. E sobre B por el logaritmo natural de A. Entonces sería, digamos, 2 elevado al 3x. Ah, no, 3 más x por Aquí no, 2. ya, ¿cuánto vale B? X más 3 por el Sí, logaritmo natural de cuánto. A, ¿cuánto es A? A es 2. 2. Muy bien. Y ahora, esta expresión, aplicando regla de la cadena, ¿qué vamos a tener? Aplicando regla de la cadena, tendremos, imaginémonos un momento algo. Todo esto, y con otro color para distinguir, todo esto es U. Tendremos, ¿qué cosa? Derivada. Lo voy a poner en el otro extremo. La derivada con respecto a U, ¿de qué cosa? De EU multiplicado por qué? Por la derivada de dx por x más 3 multiplicado logaritmo natural de 2. Muy bien. La derivada de EU, ¿cuánto es? Ay, La derivada de EU es exactamente EU, ya porque eso se le explica la derivada de dx de Euler a la x es exactamente Euler a la x. Incluso hay un meme en el cual dice que la derivada de Euler a la x no va a cambiar, siempre va a ser Euler a la x. ya. ¿Listo? Entonces nos queda el EU, que viene siendo al cambio E a la que? A la x más 3 por logaritmo natural de 2. Ahora, esta expresión, la derivada de esta expresión, ¿a qué es igual? La derivada de esta expresión que tendremos. Y Volvemos. ahí cierra la puerta a Luis, al Todd. Muy bien. Volvemos a aplicar regla de la cadena. O mejor dicho, lo podemos abrir para ver cómo es la cosa. Tendremos dos casos. Tendremos x por logaritmo natural de 2 más 3 logaritmo natural de 2. Si te das cuenta, 3 logaritmo natural de 2 aquí es igual. Aquí hay una variable. Eh, En esta expresión hay una variable. ahí sería U
o B. No, aquí, dime, ¿hay una X, algo así? No. No, no hay ninguna. Entonces es una constante. Esto se hace cero. Y esto, logaritmo natural de, pongámoslo que fuera K. K. La derivada de K por X aquí es igual a K. Una constante. Es decir, que la derivada de esta expresión aquí es igual a logaritmo natural de 2. Muy bien. Es decir, en pocas palabras, nuestra expresión, ¿a qué es igual? Esto es igual a qué cosa. A Euler, tendremos Euler, voy a poner aquí arribita porque hay que estar trabajándolo. Euler a la X más 3 del logaritmo natural de 2 multiplicado por K. ¿Cuánto vale K? Logaritmo natural de 2. Muy bien. Como aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos volver, por decirlo de cierta manera, a aplicar leyes de los exponentes. Ya, esto aquí es igual. Esta expresión es igual a que Euler, esto ya es más álgebra. Euler a la X más 3 por Euler a la logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de 2. Ya, Lo haces con la misma base. claro, logaritmo natural de 2. Como estos están elevados, los multiplicamos a la misma base, ya, y nos queda, ¿qué cosa? Euler al logaritmo natural de 2, aquí es igual a 2, y tendremos, ¿qué cosa? 2 a la... sí, serían 2, logaritmo natural de 2, x más 3, y, listo. Aquí, no, esto está mal. Aquí no se hace esto, aquí se aplica otra cosa. Me confundí en esta parte de aquí. Esto lo único que hago es reorganizarlo, ¿sí? Porque en la suma se hace esto, en la suma, cuando tenemos e a la x más 3, por ejemplo, aquí se puede decir e a la x por Euler a las 3, ya que cuando se multiplican, las exponentes se suman. Estaba confundiendo conceptos, aquí no, aquí lo que se puede hacer es reorganizar, y lo tendremos como que logaritmo natural de 2 por x logaritmo natural de 2. Euler a la logaritmo natural de 2 es igual a 2 x más 3 logaritmo natural de 2. Muy bien, esto lo voy a dejar aquí guardado. Esto es f. La derivada de f y esta expresión de aquí es lo que nos queda de derivando g. Entonces, nuestra derivada de g, ¿a qué es igual? Nuestra derivada de g. ¿Mandé? No, que el procedimiento es bastante. Sí, la derivada de g es 2 a la x más 3 por logaritmo natural de 2. Aquí lo que hice fue reorganizar la exponente para simplificar la Euler y nos quedamos con esta expresión de aquí. Y esto ya es, por así decirlo, la parte del ejercicio. Ahora, recordando, ¿qué cosa? Que esta expresión, ¿con qué se multiplicaba? Con f. ¿Cuánto vale f? F vale esta expresión de aquí. Todo esto vale f. Entonces, Tangente. tendremos, esto es f por g, y aquí vamos a colocar, déjenme cambiar el color, g, la derivada de g por f, y esto es igual a 2x más 3 logaritmo natural de 2 multiplicado por f, que es igual a la raíz cuadrada de la tangente de x por logaritmo natural de x. Es un ejercicio, tiene maldad este ejercicio. Muy bien. Tendremos ya esta expresión de aquí. Ya hemos casi culminado el ejercicio, solamente nos falta la parte de abajo, que lo único que hace es elevar la expresión de abajo al cuadrado. Nada más, ya es álgebra nomás, y nos quedaría, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 3, nos quedaría 2, voy a cambiar de color, nos quedaría 2x más 3 al cuadrado. Este 2x al cuadrado es lo mismo que poner, ¿qué cosa? 2 por 2x
¿Listo? 2 por 2x más 3. Y esto lo podemos dejar de esa manera o también lo podemos, Simplificar, ya. sí, Ya no, hecho. lo dejamos ahí nomás, lo dejamos de esta manera por el momento. Muy bien. Tendremos entonces ya la expresión y ya con esto podríamos estar culminando nuestro ejercicio. Se puede simplificar a más, pero por motivos de tiempo vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a unir la expresión y no la vamos a desarrollar más. Ya que se puede desarrollar más, por supuesto que sí. Se puede dejar todo en una sola término y al final nos quedamos con esta expresión abajo, si no me equivoco. Pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a tener esta parte aquí. Ya la voy a colocar aquí. Tendremos x secante al cuadrado más logaritmo natural de x Más tangente de X. más tangente de x multiplicado por qué 2x más 3. Todo esto sobre 2x, la raíz de qué? De tangente de X, logaritmo natural de X. Logaritmo natural de x menos A 2. menos. Claro, es menos. En la división es menos. Ya entendí qué estás haciendo. Ya entendí qué estás haciendo. 2 más 3 por la tangente. Tangente de X, logaritmo natural de X. Y todo esto sobre Ah, 2 sí, ¿verdad? a la 2 x más 3. Listo. Ya con esto puedes decir que han terminado. La otra parte sería desarrollar esta expresión. Es decir, dejar todo esto se multiplica con esto y se les hace un chanchullo enorme, 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 enorme. Pero ya eso es más álgebra, más saber manejar conceptos. Sin embargo, ya con esta parte, haber llegado a esta expresión, ya dan a entender de que saben derivar. Ya lo que quedaba aquí ya no se deriva nada, ya solamente quedan matemáticas. Ya podemos decir que esto es A, esto es B, esto es C, y esto es lo único que nos quedaba, digamos, A, B, menos C, sobre D. Lo único que nos quedaba es que pues, A, menos CB, sobre B, sobre D, como esta expresión aquí, extremo con extremo, medio con medio, nos quedaba como que A, menos CB, no es A, sí, por BD. Listo, algo así les quedaba el ejercicio. Si lo quieren desarrollar, pero ya es como que muy... Yo creo que me quedaría así como tú Ujú. tienes la plena. Sí, hasta ahí, porque ya el restante ya es pura álgebra, o sea, pura matemática, puro ya comprensión de números. Dejándolo así expresado de esta manera, ya dan a entender de que saben derivar, saben aplicar regla a la cadena, tienen los conceptos claros de división y de multiplicación también, o sea, ya se vuelve completamente sencillo. Está potente. Sí. ¿Y cómo sería también la vocal, sí? Por ejemplo, el profesor tiene aquí sea f, x, y es igual a 3x cubo y menos 2x al cuadrado por y al cuadrado más y al cubo. Y ahí abajo pone determinar fx, pone en paréntesis 1, menos 2 y fy 1, menos 2. Mándame esa imagen, por favor, para verla. Ya Para los está. que no entendí.